Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. La sátira en la antigua Roma. Sobre esta cuestión se han escrito infinidad de libros, pero recientemente ha salido publicado un libro de Pollux Hernúñez, que es un doctor en filología clásica por la Sorbona, que nació en Salamanca en el año 1949, que es realmente muy interesante, porque explica pues muchos aspectos, muchos detalles, muchos matices de cómo fue la sátira en el mundo antiguo, concretamente en el mundo romano. Está claro que los problemas de los romanos antiguos son los mismos que parten el corazón a la gente de hoy. Eso es cierto, porque sentimientos, emociones, actitudes ante la vida, etcétera, a pesar del cambio tecnológico que ha ocurrido desde hace 2000 años hasta ahora, los sentimientos humanos, las emociones, pues realmente no han cambiado. Y eso se nota pues en los diríamos textos que se conservan, grafitis, en poemas, en composiciones como son, por ejemplo, obras de teatro y, por supuesto, en los epigramas y en obras satíricas que se han escrito en verso o en prosa en la antigua Roma. En ese sentido, está claro que la risa y la burla son una especie de armas poderosísimas, pero diríamos señalando el uso que se daba en la antigua Roma, tanto en tiempo de la República como en tiempo del Imperio. Por eso se entiende perfectamente que en el libro escriba lo siguiente Pollux Hernúñez. Pues el que ríe de otro lo hace porque de alguna manera y en ese momento se considera superior a la persona de la que se ríe, se entiende. Esto pues es algo que sucedía muy comúnmente en la Roma antigua y que bueno, pues es extrapolable a la sociedad actual también, porque también sigue sucediendo, etcétera. Y en ese sentido, pues este libro pues recopila, analiza y estudia a distintos autores satíricos romanos desde la época republicana a la época imperial. Por eso está claro que como somos una nación de origen latino, España, el español deriva del latín, como se sabe, etcétera, y España fue una provincia romana, Hispania, pues está claro que también pues aquí en España y en Occidente en general en Europa se utiliza mucho la crítica, el ridículo en la vida cotidiana, y eso también sucedía en la literatura de los romanos desde los primeros tiempos hasta el final del imperio, como señala también Pollux Hernúñez. Hay, por ejemplo, comediógrafos muy divertidos como Plauto, que critica, por ejemplo, a la avaricia con el avaro Euclión, también critica al soldado fanfarrón, por ejemplo, de su época, estamos hablando del año 200 a.C. aproximadamente, pero es que también, por ejemplo, un gran filósofo retórico y el mejor orador de Roma de todos los tiempos, como es Cicerón, pues realizó ataques, por supuesto, a Catilina, pero por ejemplo a Marco Antonio, que le costaron la vida. Y también criticó muy duramente Cicerón la corrupción de la vida pública de su tiempo, porque había muchísima corrupción. En ese sentido, otro poeta, como por ejemplo Horacio, señala que en la virtud está el término medio y que hay que alejarse de los excesos y de los extremos en los comportamientos. Algo que, por supuesto, es lógico y es perfectamente entendible. Horacio también escribió sátiras contra los vicios que veía a su alrededor en su época y lo hizo pues con una cierta ternura y sobre todo con mucha ironía. El emperador Octavio Augusto, por ejemplo, aceptaba las críticas a su gobierno, bueno, las críticas a sí mismo que le realizaban otras personas, o no le molestaba la crítica que se hacía referida a él, pero en cambio ordenó quemar libelos que iban dirigidos contra otras personas y desterró, por ejemplo, a Casio Severo por los virulentos escritos que sufrió. Entonces, diríamos que ahí hubo una actitud pues ambivalente por parte de Octavio Augusto, como mínimo. Por otra parte, podemos pensar en Séneca. Séneca fue un filósofo notable y también pues cedió a escribir o aceptó escribir o pensó y lo hizo y escribió textos satíricos, sobre todo lo que más se conoce es su feroz sátira contra el emperador Claudio, que lo condenó a 8 años de destierro por tener relaciones amorosas con la nieta del propio Claudio.
Y eso pues no se lo perdonó nunca el propio Séneca, y escribió una sátira tremenda contra el emperador, después de muerto el emperador. Ciertamente parece que va, diríamos, contra sus propios principios estoicos esta obra de Séneca, porque sus tratados morales que siguen la senda estoica hablan pues de la serenidad del alma, de la tranquilidad, de la imperturbabilidad, y parece que en esta sátira feroz contra Claudio no observó sus propios preceptos estoicos. Por otra parte, hubo otros grandes autores de sátiras, como Persio, por ejemplo, que siguiendo a Horacio criticó objetivamente sin atacar a individuos concretos, que en ese sentido me parece lo más correcto y lo más respetuoso, porque el derecho a la crítica, el derecho a la libertad de expresión, pues es algo que en la Roma antigua pues era muy practicado. Petronio, por ejemplo, que era el árbitro de la inteligencia, perdón, de la elegancia en tiempos de Nerón, y también pues era un escritor muy inteligente, al saberse que posiblemente era un conspirador contra Nerón, pues Nerón ordenó su muerte, y él, al enterarse, pues se abrió las venas y en una última cena con sus amigos pues dictó una especie de librito con muchísimas críticas contra Nerón, porque ya sabía que no iba a haber represalias, porque ya estaba muriendo al haberse cortado las venas. Pero por otra parte hubo otros emperadores, como Vespasiano, que respondía con insultos a los insultos que le hacían. Domiciano, que era su hijo, por ejemplo, en cambio, prohibió, y que reinó, bueno, fue emperador desde el año 81 al 96, prohibió de una manera clara y expresa la sátira con la que, o en la que se mencionaba a individuos. Esta pues orden me parece correcta en ese sentido, porque respeta la libertad y el buen nombre de cada persona, pero se pueden hacer críticas generales de la corrupción o de otras situaciones negativas de su época, a su juicio. Pero podemos decir que el mayor o el mejor o el más grande satirógrafo de la antigüedad romana fue Juvenal, que escribe más o menos desde el año 98, siendo emperador ya Trajano, y muere alrededor del año 130. Tenía una gran profundidad de ingenio y de análisis, y criticó muy duramente la sociedad romana de su tiempo. También, por ejemplo, dijo que no se podía estar en Roma si no se sabía mentir, o incluso que pues salir a caminar por las calles de Roma en su tiempo suponía un peligro grave y que se podía morir en el intento. Por eso aconsejaba hacer testamento antes de salir a las calles de Roma. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.